Buenas noches, jóvenes, todos. A ver, vamos a iniciar la clase. Ya en esta parte yo voy a subirles a ustedes tres documentos, más bien dicho, vamos a trabajar con tres documentos. Estuve revisando. Uno le podríamos ver como la parte mandatoria en Ecuador, lo que es un proyecto de el, proyectos a nivel, ¿qué sería? A nivel gobierno hay un ente que es el que le hace el seguimiento y control y genera todos los instructivos, el famoso SEMPLADES. No sé si ustedes habían escuchado de, de esta secretaría. Así como existe el CENESID, que es una secretaría del gobierno, existe SEMPLADES, ¿sí? Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Entonces, este sería para nosotros la parte legal de conocimiento, ¿sí? Cómo nosotros, o mejor dicho, en el Ecuador, cómo tiene que presentarse la documentación para un proyecto. En este caso estaríamos hablando de proyectos de inversión, proyectos que usted quisiera que se realicen para el beneficio de la comunidad. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos hablado de los proyectos, que habían los proyectos de inversión y los proyectos de inversión social? ¿Sí? Entonces, en un proyecto de inversión usted coloca capital y usted espera recibir ganancias. Y en un proyecto de inversión social, que se dividían en dos, que era lo concerniente a infraestructura, ¿sí? Y lo de proyectos de inversión social ya propiamente dichos. Los de infraestructura, que serían, yo qué sé, establecimientos, carreteras, puentes, todo ese tipo de proyectos tienen que ser presentados con los lineamientos que las EMPLADES piden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todas sus organizaciones políticas, todos nuestros, ¿qué serían? Eh, Gobernantes a nivel ciudad, a nivel provincia, a nivel país, todos deben desarrollar este tipo de proyectos porque es la única manera de que puedan evidenciar su gestión. De hecho, para eso los elegimos, ¿sí? Usted quiere hacer una carretera, quiere hacer un nuevo, yo qué sé, un centro deportivo, un polideportivo, cualquier infraestructura que usted quiera hacer. Usted, nosotros tenemos una mala idea por las noticias que día a día nos presentan y salen nuestros políticos. No sé si ustedes se acuerden de los puentes en Esmeraldas. ¿Qué es lo que decía el alcalde de su época? El alcalde de su época decía: nosotros logramos la construcción de los puentes gracias a una marcha que hicimos de Esmeraldas a Quito. No sé si ustedes se acuerdan de ese discurso. En realidad no es la marcha, no es la aglomeración de gente, el reunámonos, hagamos huelga, pidamos, no, eso no es lo que viabiliza. De pronto les puso a trabajar a las personas responsables, pero yendo un poquito más allá, si yo tengo un alcalde competente, el alcalde lo que debe hacer con sus asesores es hacer un montón de estos proyectos y presentarlo para que le den presupuesto, presentarlo para que también haga obra, ¿sí? Imagínese si usted es el presidente de la nación y usted tiene que dar recursos a las diferentes ciudades, provincias, ¿sí? Usted siendo el presidente, o por ejemplo, vámonos no tan lejos, vámonos a su casa. Usted es el padre, la cabeza del hogar.
usted tiene la economía en sus manos y tiene a sus hijos. Sus hijos vienen y le piden, oye papá, dame $1000. Lo más lógico es preguntarle, bueno, ¿para qué quieres? ¿Sí o no? Déjame ver, yo quiero esto, me voy a poner yo que sé, me voy a comprar algo para revenderlo. Yo que sé, una moto, alguna cosa, para revenderlo. Está conveniente, lo compro, lo arreglo y lo revendo. A ver. Pero, ¿sabes exactamente qué estás comprando? ¿Sabes cuánto vas a gastar en arreglar ese bien? ¿Sabes en cuánto o cuánto te pagarían después de que ese bien ya esté arreglado? Los papeles están al día, porque eso también genera un gasto adicional, tener los papeles al día para poder vender. Entonces, una vez que se ponen a revisar todo eso, se ve si es que va a haber beneficio y usted le va a entregar el dinero. No es que de buenas a primeras le dice présteme 1000, toma, listo. Y ni siquiera le pregunta para qué. ¿Sí? O el otro hijo que le pide y no le dice y se pone en berrinches, ¿sí? A que le den, pero sin justificar. ¿Usted le daría dinero? Creo que no. Nadie le daría dinero si no le justifica. Entonces, en el Ecuador, la mejor manera de justificar toda inversión que usted vaya a hacer es utilizando estos lineamientos. Aquí está la estructura general para la presentación de proyectos de inversión. Ojo con esto, y de cooperación externa no reembolsable. Hay muchos países que quieren, ¿sí?, invertir, no porque sean buenas gentes, sino porque ellos también ya tienen firmado convenios internacionales en el que dicen, bueno, nuestro país es del primer mundo, tiene tecnología, tiene producción, ¿sí? Nosotros estamos teniendo ganancias. Entonces destinan un X porcentaje de su presupuesto para ayudar a países que no estén tan desarrollados. Pero para ayudarles, no entregarles así porque sí el dinero, sino en proyectos que vayan en beneficio de esas personas o del planeta entero. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero si usted es propietario de varias hectáreas de bosque, usted puede pedir que los países del primer mundo le paguen a usted cierta cantidad de dinero por tenerle, o mejor dicho, por mantenerle el bosque intacto. Usted está perdiendo dinero si no lo ha hecho. Si tiene hectáreas de bosques y no pide el apoyo por tenerlo, está perdiendo dinero. De hecho, los países del primer mundo pagan a nuestros países por mantener que serían los bosques y la vegetación, que por los problemas de contaminación quieren en algo retribuir todo lo que ellos a su debido tiempo devastaron, ¿sí? Entonces los países del primer mundo, para ser potencias, en su tiempo devastaron. Ellos ya no tienen bosques, ellos ya no tienen donde mejorar el medio ambiente. Entonces nos ven a nosotros y dice, ya, yo por hectárea te voy a dar tanto de dinero, pero le cuidas bien el bosque, le proteges y lo mantienes, no lo talas, ¿sí? Entonces hay esos convenios de cooperación, pero para acceder a esos convenios de cooperación también necesitamos presentar los proyectos en esta estructura, ¿sí? Entonces aquí están la manera, aquí están los pasos, aquí le dice todo cómo tiene que presentar, ¿sí? Vamos a revisar este documento. Como dije, voy a trabajar con 3 documentos de aquí en adelante y les doy un preámbulo de qué es lo que se va a encontrar en cada documento. Entonces, este documento, ¿sí?, lo del SEMPLADES, va a ser mandatorio para los proyectos de inversión en el Ecuador. Y aquí tenemos cosas comunes, incluso hasta con nuestros proyectos de titulación, para que vean que no andamos tan alejados. A la final de cuentas,
sigue siendo un proyecto, igual que su titulación. Datos generales del proyecto: el nombre del proyecto, la entidad, la cobertura y localización, donde va a ser, el monto, cuánto va a costar ese proyecto, el plazo de ejecución, en qué tiempo se va a hacer, y el sector o tipo de proyecto. Bueno, ahí le dan los numerales acá para que sepan de qué se refiere. Aquí, por ejemplo, dice el punto 3 de acuerdo al anexo 1. Eso está más adelante. ¿Sí? Datos generales del proyecto. Es formalidad. Diagnóstico y problema. ¿Sí? Ya ven, igualito que el proyecto de titulación. No por malo se les dice, lo principal de su proyecto es la identificación del problema. Incluso para esto es lo fundamental. Entonces, diagnóstico y problema, descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto, identificación, descripción y diagnóstico del problema, una línea base del proyecto, análisis de la oferta y la demanda, y la identificación y caracterización de la población objeto. No es nomás de decir, no, esto queremos para el barrio. No, tiene que identificar el barrio, cuántos son, de cuántas personas estamos hablando. O sea, porque no es lo mismo un barrio que tenga, yo qué sé, 20, 30 familias, a un barrio que tenga 100 o 200 familias. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, invierto en una cancha para un barrio, escuchando barrio se supone que es todo bonito, todo legal, pero no, hay que ir más allá, hay que identificar la población. Ya, en este barrio, digamos que la cancha cuesta $200,000, ya. Pero en el barrio son solamente 20 familias. En cambio, hay otro barrio que también está pidiendo, pero en ese barrio hay de 100 a 200 familias. Entonces, la autoridad, ¿qué dice? No, pues yo voy a apoyar el proyecto, pero a donde más población se beneficie de esta inversión. Entonces, no por malos es que en el barrio, si usted es parte del barrio de las 20 familias, no es de malos que los tienen abandonados. No, es que en nuestro barrio los políticos no invierten en nada, se roban la plata, cierto es. Pero si vamos al análisis un poquito más formal de esto, ya pueden irse dando cuenta del por qué de pronto no tienen ciertas cosas que en otros barrios sí. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de inversión, yo voy a priorizar la cantidad de población que se beneficie. ¿Sí? Entonces, escudriñando un poquito esta parte que nos compete, porque también es nuestra realidad en los trabajos de titulación, dice descripción de la situación actual. Hay que ver cómo estamos en este momento. Y cuando abordamos el problema, solamente debemos hablar de problemas, no de soluciones. ¿Sí? Aquí lo que se intenta plasmar es el problema, cómo estamos en este momento. ¿Sí? Es como que cogiera una cámara de fotos, ¿sí? Y la tomara aquí, en el día de hoy, en la situación actual, con las personas que estamos. ¿Sí? Y de ahí usted hace el análisis, pero del problema, no de las soluciones. Entonces, una vez que usted toma la fotografía, trata de identificar, ¿sí? Describir y diagnosticar el problema. ¿Sí? Como yo les suelo decir en los proyectos de titulación, el primer punto sería una idea central de qué usted, de qué usted quisiera hacer, qué le gustaría, de qué le gustaría trabajar en el proyecto, o con qué le gustaría trabajar. ¿Sí? Una vez que identifica la idea central, vamos a ver la problemática que existe en torno a esa idea central. Entonces, una vez que usted ya tiene, ¿sí?, la descripción
de dónde se va a hacer y ha identificado el problema, usted ya se establece una línea base del proyecto. A ver, ¿qué creen ustedes que se utiliza para establecer una línea base? Y esto ya fue motivo de una tarea que se les envió a ustedes. Déjenme ver si es a ustedes que les envié. Voy a estarme equivocando por si acaso. Método científico. En el proyecto. Eso. Sí les he mandado. Vean. El famoso FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Sí? Este análisis me sirve para establecer mi situación en este momento. ¿Sí? Con este análisis FODA yo puedo hacer o establecer mi línea base. Muchos de ustedes debieron haber dicho, por ejemplo, fortalezas. Yo que sé que son responsables, son características suyas, ¿no? Son responsables, son atentos, son proactivos, esas son fortalezas para usted, ¿sí? Oportunidad que está estudiando una carrera de tercer nivel, esa es oportunidad, ¿sí? De pronto todavía no trabaja, eso como no es oportunidad, es una amenaza. Aquí, por ejemplo, esto ya deberían saber, pero fortalezas, si no es fortaleza para usted, es una debilidad para usted. Y si no es una oportunidad para usted, es una amenaza para usted. ¿Sí? Entonces la idea es identificar sus fortalezas y debilidades. A la larga, ¿qué tiene que hacer? Transformar esas debilidades en fortalezas. Y también debe identificar sus oportunidades, ¿sí? Y sus amenazas. Entonces a futuro lo que usted va a tener que hacer es las amenazas transformarlas en oportunidades. Fortalezas y debilidades hablan de la persona, como cualidades propias de la persona o de la institución, ¿sí? Que se esté hablando. Es algo interno. Y las oportunidades y amenazas es la situación de esa persona o ese instituto con el medio en el que se desenvuelve. ¿Sí? Entonces, su oportunidad es estar estudiando. ¿Sí? Es oportunidad para usted. ¿Por qué? De pronto hay personas de su edad, ¿sí? En su barrio que no estén estudiando. Entonces, vamos solamente al hecho de que quieran conseguir empleo. ¿Cuál va a tener más oportunidad de conseguir empleo? ¿El que esté estudiando una carrera de tercer nivel o el que no esté estudiando? Va a tener más oportunidad el que esté estudiando. Por eso es que el estudio de una carrera de tercer nivel, usted lo colocó como una oportunidad y está bien. Ahora, vamos al otro caso. Usted está estudiando, pero ¿qué tal si en el barrio hay una persona de su misma edad, pero él ya terminó la universidad, ya tiene un título? ¿Cuál va a tener más oportunidad? La persona que tiene el título. Entonces, usted se está quedando un poco en ese sentido, ¿sí? Entonces, ahí esa es la manera para que usted establezca oportunidades y amenazas, ¿sí? Es respecto a su entorno. Entonces, le sirve esta herramienta para establecer una línea base, ¿sí? De cómo está la situación y lo que usted quiere hacer. Una vez que ya tiene la línea base, entonces hace un análisis de la oferta y de la demanda y ahí la población, que es la que está demandando, ¿sí? O sea, demandan, yo que sé, un puente, demandan una carretera, no demanda de demandarnos, sino de que necesitan algo. Entonces, el tercer punto ahí habla de los objetivos del proyecto, objetivo general, objetivos específicos, ¿sí? Indicadores de resultado
y la matriz de marco lógico. Esta partecita de aquí es fundamental. Ustedes también pueden desarrollarlo después en sus proyectos de titulación o en cualquier proyecto que quieran. La matriz de marco lógico, donde ya se establece de mejor manera el enlace entre lo que quiere hacer, sus objetivos y sus indicadores. ¿Sí? Como punto cuarto vemos la viabilidad y el plan de sostenibilidad. ¿Qué tan viable es su proyecto? Entonces usted tiene que justificar viabilidad técnica. ¿Sí? Técnicamente sí se puede hacer. Eso es la viabilidad técnica. Viabilidad financiera y o económica. ¿Sí? Que quiere decir que si usted me da, yo que sé, X cantidad de dinero, eso ¿qué sería? Regresará, hay índices que se manejan, el TIR y el BAN y todas esas cosas. Entonces usted puede hacer el cálculo de en qué tiempo usted recupera la inversión, ¿sí? Y a partir de ese tiempo que usted ya recupera la inversión, como quien dice, ya es gratis el aporte que da ese proyecto en beneficio de las demás personas. Entonces aquí ya se habla de las diferentes metodologías de cálculo de la inversión, costos de operación, mantenimiento, ingresos, beneficios. ¿Sí? Y es un poco más dedicado. Tenemos también dentro de esto identificación de la valoración de la inversión total, los flujos financieros, indicadores financieros, aquí está lo que les mencionaba, el TIR, el BAN y todo eso, evaluación económica, análisis de sostenibilidad, ¿sí? Acuérdense, estaba viabilidad técnica, viabilidad financiera y o económica, y ahorita estamos haciendo el análisis de sostenibilidad, ¿sí? Análisis del impacto ambiental y de riesgos y la sostenibilidad social. Acuérdense que no solamente es hacer un proyecto, sino que este se mantenga en el tiempo. Es otro aspecto que muchas veces casi no se lo toma o se lo toma muy a la ligera, ¿sí? Entonces se supone que lo que tenemos que hacer debe tener primero un impacto, ¿sí? Para todos. Y esto debe mantenerse en el tiempo. ¿De qué sirve hacer un proyecto si después de que le haga, de que ya se inaugure, pasen por la televisión y todo, la campaña, luego de 2-3 años queda en el olvido? ¿Sí? Entonces significa que no hicieron bien el análisis de sostenibilidad social. Proyectos de esos han de haber muchos, ¿sí? Que la parte política, y lo hemos evidenciado, se han hecho obras, como dicen, pero de pronto no vemos el sentido o el fin de esas obras. Claro que en su debido tiempo debe haber sido para que se mueva dinero y se puedan beneficiar ciertas personas, sectores, empresas o lo demás, ¿sí? Luego del punto 4, que es la viabilidad y plan de sostenibilidad que usted debe evidenciar, viene el presupuesto. Ahí sí un presupuesto de manera detallada, de en qué nomás se va a ir todo su dinero. Ahí no debe dejar de lado ningún detalle, porque se supone que lo que usted esté presupuestando es lo que le van a dar. Y no es que la gente, el gobierno o los entes internacionales de cooperación le dan el dinero, listo, ha sido un gusto, tienes tu dinero, me gustó tu proyecto, nos vemos. No, ellos ponen a una persona que le va a fiscalizar a usted todo su proyecto. Entonces le entregaron el dinero y cada desembolso que usted hace tiene que justificarlo dentro de la planificación y el presupuesto que usted haya puesto en su proyecto. De ahí viene la estrategia de ejecución. Usted debe ya delinear las estrategias que va a utilizar, debe estructurar la parte operativa, ¿sí? Los arreglos institucionales y modalidad de ejecución, un cronograma valorado por competencias y actividades y el origen de los insumos, ¿sí? Estas estrategias hoy al menos es bastante
delicado eso de saber usted a quién compra. Con tanto lavado de activos que hay, entonces deben ser empresas que en primera no deben estar en paraísos fiscales, ¿sí? Que deben facturar y esas empresas deben declarar al SRI. Eso para que no tenga usted ningún problema más adelante en cuanto al origen de sus insumos. Entonces, toda esta información usted tiene que ir levantando para la ejecución de su proyecto, la estrategia de ejecución. Aquí usted indica, yo necesito un gerente del proyecto que me haga toda la documentación y mantenga el día. Listo, usted le pone gerente, sueldo, yo qué sé, $2,000 mensuales. Voy a necesitar 2 supervisores porque son 2 lugares. Entonces un supervisor me va a manejar el lugar A y el otro supervisor el lugar B. Entonces ya listo, se contratan 2 supervisores. ¿Qué perfil? Ingenieros civiles, listo. ¿Qué sueldo? $1,800, ya. Y eso debe estar dentro del presupuesto y es la estructura con la que usted va a manejarse en su proyecto. Usted va a tener un gerente, va a tener supervisores, va a tener, yo que sé, jefe de cuadrillas, va a tener cuadrillas y todo el personal que usted necesite para hacer su trabajo. Entonces ahí van las estrategias. Y el punto 7, que son las estrategias de seguimiento y evaluación. Aquí usted ya está ejecutando en función de su planificación. Pero una cosa es lo que uno planifica y otra cosa es la realidad, cómo se va dando el proyecto día a día. Entonces aquí usted hace un seguimiento y evaluación de su proyecto. Entonces necesita hacer un monitoreo de la ejecución, necesita una evaluación de los resultados y los impactos, ¿sí? Y una actualización de la línea base. ¿Se acuerda que la línea base usted la hacía con el FODA de la situación actual, que era una fotografía en ese momento? Pero conforme usted va avanzando, ya usted se va dando cuenta de ciertos detalles que de pronto usted lo pasó por alto. Entonces ahí tiene que irse actualizando la línea base. Yo creí que en Esmeraldas iba a conseguir el cable, yo qué sé, 3 ceros para hacer mi instalación eléctrica, ¿sí? Y no ha habido en Esmeraldas. Entonces ahí tiene que modificar. ¿Por qué? Porque tiene que hacer la compra fuera de Esmeraldas. Al hacer la compra fuera de Esmeraldas, al ser unos bultos, rollos de cable demasiado voluminosos y pesados, necesita ver la logística para el transporte, que lo traiga de pronto desde la fábrica hasta su sitio de trabajo, ¿sí? De pronto debe establecer un área de bodegas donde le va a poner ese cable y debe estar custodiado, porque de no, usted le parquea ese cable sin custodia, a la mañana siguiente aquí en Esmeraldas ya no aparece el cable, ya todo está fundido, hecho pailas y no sé qué cosas, no sé qué nomás harán con el cobre que roban de los cables. Pero bueno, entonces si se dan cuenta, usted tiene que ir evaluando, monitoreando, ¿sí? Evaluando y actualizando su línea base conforme se va usted dando cuenta de la realidad, cómo va cambiando, ¿sí? Imagínese casos fortuitos o casos como el COVID. Digamos que usted con su empresa ya estaba ejecutando un proyecto y le vino lo del COVID. Entonces cambió completamente el panorama y tuvo que replantearse toda la ejecución de su proyecto, ¿sí? A eso se basa este numeral, ¿sí? Estrategia de seguimiento y evaluación. Entonces, como ven, este es de manera general, porque más adelante, ahí tienen todo el documento, ahí les especifica qué se pone en cada cosa, con ejemplos y todo lo demás, ¿sí? Entonces, solamente para el nombre del proyecto, miren, aquí le dan ciertos lineamientos. Este sería el documento formal, lo que está legal para nosotros aquí en el país. Otro documento que también se puede ver como aplicación, miren, esto me pareció bastante interesante, es de la Universidad Técnica de Machala. Perdón, ¿alguien quería decir algo? ¿No? No, les estoy dando ¿qué sería?
una breve introducción de los tres documentos que vamos a seguir en lo que nos queda de este segundo parcial. ¿Sí? El uno, que es la parte formal, ¿sí? a nivel país. Este que vendría siendo un ejemplo de lo que acabamos de ver. Y me parece bastante interesante porque justamente es una institución de educación superior, en este caso la Universidad de Machala, ¿sí? Y hablando de proyectos de vinculación con la sociedad. Y ellos, solamente para hacerse esta guía, hacen todo el planteamiento que se puso o que tiene puesto el SEMPLADES, ¿sí? Entonces, vaya viendo usted, tienen, bueno, la parte introductoria, marco lógico, los aportes, formulación del proyecto en base al sistema del marco lógico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acá en el anterior de este marco lógico? Esto estaba, ¿dónde estaba? Por aquí, en objetivos. Matriz de marco lógico. Entonces, miren cómo se aplica. Ellos hacen una formulación del marco lógico, ¿sí? Una formulación del proyecto. Entonces, del diseño se pasan a la ejecución y a la evaluación. En breves rasgos, lo que estaba diciendo el SEMPLADES, ¿sí? Usted plantea el proyecto, lo presupuesta, ¿sí? Lo ejecuta y lo evalúa. Entonces aquí empiezan a hacer los diagnósticos, ¿sí? Diagnóstico situacional, antes de pasar a la planificación y antes de hablar de los programas e inversiones. ¿Se acuerdan que eso también nos decía el SEMPLADES? Analice primero su situación actual. Vamos viendo, está aquí, descripción de la situación actual en el área del proyecto. Luego realiza la planificación, ¿sí? Luego hace la planificación del proyecto y establece el programa e inversión que quiere hacer. Entonces aquí se puede ver que le hace por etapas, etapa 1, aquí está la fase del diagnóstico, hace la identificación y priorización del problema, hace el análisis del problema, análisis de los objetivos, análisis de alternativas, análisis de actores, la línea base, la famosa línea base que también habla el SEMPLADES, ¿sí? Oferta, demanda y establecimiento de brechas, aquí está también la oferta y la demanda, y la población objetivo del proyecto. ¿Se acuerdan que eso hicimos hincapié en los proyectos? Que hay que ver y analizar a la población que va a beneficiar los proyectos. Miren, aquí también sigue exactamente los mismos pasos establecidos por la estructura del SEMPLADES. En su segunda etapa hace la planificación, sí, ejecución de las acciones que dicen. Entonces, en el diseño del proyecto, ellos ponen el diagnóstico situacional, la planificación y la programación e inversión. Dentro del diagnóstico, analizó estos puntos. La planificación, elaboración de la matriz del marco lógico. Y el programa de inversión, el cronograma y presupuesto. Así le bautizó a cada una de estas partes. ¿Sí? Ahí está la programación. Y esto es lo que quería mostrarles. Miren. Primer punto, no sé si se alcanza a ver, voy a hacerlo un poco más grande. Ya. Primero, definición del problema central. ¿Sí? Para todo proyecto, para todo, incluido su trabajo de tesis, es la definición del problema central. ¿Sí? Como segundo punto, aquí le ponen el análisis de involucrados. ¿Quiénes nomás están involucrados en esta problemática? Hace un análisis del problema, ¿sí? Lo puede hacer en varias fases o etapas, como lo estaba planteando anteriormente, para identificar el problema, ¿sí? Hace un análisis de los objetivos, como punto 4. De ahí analiza las alternativas que tiene para solucionar el problema. Como punto 6,
diseña las estrategias, ¿sí?, más adecuadas a seguir. Y acá aparece el marco lógico, punto 7, donde usted establece la interrelación entre objetivo general, objetivo específico, resultados y actividades que va a hacer. Entonces aquí ya les debe estar viniendo a la cabeza, cuando hablamos de actividades, detallar actividades, esa práctica que hicimos del diagrama Gantt, donde establecemos las actividades de un proyecto, le establecemos el responsable, ¿sí?, y los tiempos. Y de ahí se regresa nuevamente. Acuérdense que es un ciclo y hay que estar ejecutando y nuevamente evaluando y tomando correctivos. Todo es cíclico en la ejecución del proyecto. Entonces, esta me parece una buena aplicación, ¿sí?, de la estructura de proyectos que presenta el SEMPLADES, y en este caso es de una universidad estableciendo su proyecto para vinculación con la sociedad. Entonces aquí empieza el desglose del proyecto. Ahí es el diagnóstico del problema. Sí, ahí establece la situación actual y la situación futura, o lo que se desea después de tener el proyecto. Aquí identifica el problema, establece las características del problema. Aquí tiene ejemplos. Vamos viendo, esto era de Loja, ¿no es cierto? Vamos viendo los problemas que tiene Loja. Acuérdense que la universidad lo que hace es analizar la problemática de su entorno. Entonces, estamos analizando el problema que presenta Loja, ¿sí?, en su ciudad principal. Aquí tendríamos carencia de infraestructura, deficiencia en la calidad de educación. Miren esto, calidad de la educación deficiente, manejo insostenible de los recursos naturales, pobreza, insalubridad, baja productividad, bajo nivel de gestión organizacional, necesidades básicas insatisfechas, crecimiento desordenado de la población. Miren, todo eso están analizando de... No era lo que Machala decía. Entonces van analizando y van caracterizando los problemas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta caracterización dice: es un componente del territorio o institución que se quiere modificar para avanzar en la dirección del desarrollo propuesto. El problema está relacionado con la oportunidad de aprovechar situaciones favorables. Apareció la palabrita oportunidad. Si se dan cuenta que previamente entonces hicieron un análisis FODA y establecieron cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. ¿Sí? Para eso sirve. El problema es algo que tiene solución, de lo contrario es una condición, dice. Todo problema tiene una escala territorial, económica, humana y temporal. ¿Sí? Esto es importante, que vayan poniendo una escala para que usted vaya dando prioridad a las cosas. Como le decía, el barrio de 20 familias y el barrio de 200 familias. ¿Por qué la cancha le construyeron en el barrio de 200 familias? Porque pusieron en esta escala, ¿sí? Aquí estaríamos abordando la parte humana. ¿Por qué? Porque va a haber más gente beneficiada en el barrio de 200 familias que en el de 20, ¿sí? Se establece una escala y él le va a dar el poder de decisión dentro de su proyecto. El problema tiene intereses, enfoque analítico y vincula con lo multidisciplinario. Debe ser verificable. El problema tiene su origen en un conjunto de causas directas, indirectas y estructurales que explican el problema.
Aquí están poniendo todas las características que van a ser motivo de análisis de la problemática, ¿sí? Aquí también colocan ejemplos, ejemplo de problema. Miren, muchos de ustedes no saben decir, y ahora, ¿qué problema veo? O cómo identifico un problema. Aquí hay varios problemas, varios ejemplos. Uno dice, manejo insostenible de los desechos sólidos en el Cantón Pasaje. Limitada educación ambiental. Incremento de la inseguridad ciudadana en las cabeceras cantonales de la provincia. Reducidas oportunidades de empleo para jóvenes profesionales de la provincia. Deficiente inversión productiva en la provincia. Incremento del consumo no productivo entre familiares de migrantes. Deficiente calidad de la educación primaria y secundaria en la provincia. Deforestación y contaminación de vertientes de agua. Deforestación en la cuenca del río Casacailis. Aquí, por ejemplo, esta que dice reducidas oportunidades de empleo para jóvenes profesionales de la provincia. Yo, si cogiera solamente ese problema, desde las instituciones de educación superior se podría también aportar en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque si el instituto se pone de meta, propósito, empezar a realizar producción tecnológica, ¿sí? No digo hacer tecnología, ni bombas atómicas, ni satélites, no, sino de empezar a hacer circuitos que tengan un fin, ¿sí? Y que se socialice eso en las casas abiertas, se socialice eso en otros, ¿qué sería? Momentos donde donde interactúa la ciudadanía con los institutos, y la ciudadanía va viendo, ve, esos proyectos que hacen en el Luis Tello son interesantes. Mire, ese circuito es un sistema antirrobos para las viviendas. Ah, miren, ese es un amplificador de audio, pero es hecho con elementos de una radio que tengo por ahí botada. Entonces la gente va viendo el potencial que ustedes tienen en crear cosas, en hacer cosas. Y de esa manera, a nivel institucional, se estaría mejorando estas oportunidades de empleo. ¿Por qué? Porque se está promocionando el hecho de que ustedes son capaces de empezar a producir y hacer cosas que sirven, ¿sí?, a la sociedad. Entonces, sí tiene relación directa este problema con las metas o propósitos de los institutos. Acuérdense que esto justamente es un proyecto de vinculación con la sociedad por allá por Machala. Entonces luego hace un análisis de problemas, un árbol de problemas. Esto ya es propio de la universidad, ¿sí? Es la manera como van ellos haciendo el análisis, ¿sí?, para llegar al motivo de por qué se está dando un problema. Bueno, en esto hay varios mecanismos de cómo llegar a la raíz del problema, ¿sí? Muchas veces creemos que el causante de un daño es la última persona que estuvo operando cierto equipo, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, por lo general, se dañó algo y lo que buscan es, ¿quién es el último que tocó este equipo? Ya, tú fuiste el que le dañó al equipo. Falso. Eso es no tener criterio de hacer un análisis del problema. Una causa raíz se conoce eso. Hay varios mecanismos, aquí les están poniendo varios. Si el causa-efecto, hay el árbol de problemas, hay la espina de pescado, hay los 5 por qué. Se me llamó mucho la atención. Cuando usted quiera saber qué realmente fue lo que pasó, pregúntese 5 veces por qué. Por ejemplo, se dañó mi computadora.
Pregúntese 5 veces el por qué y va a encontrar la respuesta más aproximada a su realidad, a lo que realmente pasó, mejor dicho. Sí. A ver, ya me salió el mensaje de los 5 minutos. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar para seguir avanzando. A ver, ya estamos de vuelta. Listo. Entonces les indicaba que hay varios métodos para hacer análisis de los problemas. Sí, hay bastante literatura y aquí lo interesante también le explica cómo hacer. Miren, por ejemplo, aquí le dan una explicación para establecer el árbol de problemas. Dice, paso 1. El primer paso consiste en identificar el problema central. Escríbalo en una tarjeta y péguelo en la parte superior de una pizarra u otra superficie. Paso 2. Luego se identifican otros problemas percibidos por los involucrados, que son causas directas del problema de desarrollo, y se los coloca debajo del problema central. Paso 3, y así le va dando todos los pasos para ir analizando el problema. ¿Sí? ¿Se acuerdan que con ustedes leímos un punto de reflexión la clase anterior? Una compañera leyó, me parece, que era de la historia del desayuno. ¿Quién está involucrado y quién forma parte de? Y en el desayuno habían huevos y había tocino. Entonces decía que el que está involucrado es la gallina por la parte del huevo, pero quién forma parte real del desayuno es el cerdo, porque de ahí sacaron el tocino. ¿Sí? Entonces aquí van discerniendo cada una de esas cosas, van analizando. Lo que viene más adelante es interesante. Esto también es algo con lo que ustedes se topan muy a menudo, ¿sí? Identifican problemas, pero no saben la manera correcta de decirlos o de enfocarlos. Por ejemplo, dice, falta calidad educativa. Bueno, eso está suave. Falta calidad educativa, dice, por lo general. Dice, lo correcto sería decir, deficiente calidad educativa. Que falta no cuadra, es deficiente. Hay, pero no es tan eficiente, ¿sí? Entonces, en vez de decir falta calidad, deficiente calidad. ¿Sí? Eso también para sus proyectos de titulación, cuando ponen, saben decir, el instituto no tiene. No sé si han escuchado esas razones de cuando identifican el problema. Por ejemplo, acá dicen, no hay letrinas. No, deficiente estado de salubridad. Es lo correcto que se debería decir. ¿Sí? No hay conciencia ambiental. No, hay que poner limitada conciencia ambiental. Basura en la calle.
manejo insostenible o inadecuado de los desechos sólidos. ¿Sí? Entonces aquí le va dando ejemplos de problemas y qué es lo incorrecto y qué es lo correcto. ¿Sí? Esto en cuanto a problema. En cuanto a ideas ya de proyectos, entonces ellos, por ejemplo, también presentan este cuadro de ejemplos y dice, el problema, déficit de vivienda. Entonces, ¿cómo sería la idea de proyecto? Construcción de programa de vivienda. ¿Sí? Si ya identificó que la falta de vivienda era el problema, entonces el proyecto está encaminado a la construcción de programas de vivienda. Manejo insostenible o inadecuado de los desechos. Ese es el problema. Perfecto. Entonces la idea del proyecto sería ejecutar un programa de manejo de la basura. ¿Sí? Y así va saliendo la idea del proyecto. El problema es la deforestación. Entonces la idea del proyecto va a ser elaborar un programa de reforestación. El problema es el agua contaminada o limitada cobertura de atención del agua. ¿Listo? Entonces la idea del proyecto sería un sistema de agua potable. Y así ustedes pueden ver estos ejemplos con los que le ayudan bastante para que sepa de qué manera abordar la temática del problema y las ideas de los proyectos. Aquí le hace un esquema gráfico de el árbol de problema, ¿sí? En la parte alta está el objetivo general, objetivos específicos, resultados y actividades por hacer. Arriba están los fines, acá abajo están los medios, el fin del proyecto y los medios que van a hacer realidad ese fin. ¿Sí? En objetivo general se responde cuáles son los efectos, ¿sí? ¿Cuáles? El problema central es el qué y las causas es el por qué. ¿Sí? Entonces, en el objetivo general usted debe hablar de cuáles serán los efectos. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la contaminación ambiental? El problema debe decir qué problema o qué es la contaminación ambiental. Y dentro de las actividades es el por qué se produce la contaminación ambiental. Entonces, eso para que ustedes vayan viendo la diferencia entre objetivo general, objetivo específico y resultados y actividades a realizarse. El uno es el efecto, el otro son las causas. ¿Sí? Y todo en torno al problema central. El objetivo general responde a la pregunta de cuáles, los resultados y actividades, ¿sí? Que son las causas, responden a la pregunta del por qué, y el problema central responde a la pregunta qué. Igual le dan teorías y le dan ejemplos, ¿ya? Y establecen su matriz, su estrategia. Aquí está el problema central. Este sigue siendo el ejemplo del árbol de problemas. Tenemos la idea central, las posibles causas, los posibles efectos y las soluciones para cada uno de ellos. ¿Sí? Y ahí van obteniendo las actividades, ¿sí? Y los involucrados, y ahí vamos a aterrizar en la famosa que es diagrama de Gantt que hicimos en alguna tarea. ¿Sí? Entonces, como ven, es un ejemplo bastante práctico y didáctico porque le da con ejemplos y le dice cómo construir, ¿sí? El proyecto en base a la estructura que tiene el Semplats. ¿Sí? Mira, aquí le da otro ejemplo, no sé de qué es esto. Objetivo general, dice. Ejemplo, contribuir a mejorar la situación alimentaria. Está mal escrito, dice alimentaria, dice. Está con tilde en la I. A ver, faltas ortográficas, de eso no se libran por más que hayan hecho un buen trabajo. Contribuir a mejorar la situación alimentaria. Condiciones, dice. El objetivo general se formula a partir del o de los efectos
que están en el árbol de objetivos, ¿sí? Aquí están los ejemplos y las condiciones. Todo hace referencia al análisis previo que hicieron. Déjenme ver, parece que aquí había el cuadro general. Esto, la matriz de marco lógico, ¿sí? Este sería el resultado de toda la planificación de su proyecto. Entonces, usted tiene aquí en primer lugar el objetivo general, los objetivos específicos, los resultados y las actividades que usted va a hacer, ¿sí? Eso le hace un resumen narrativo, le establece indicadores, ¿sí?, a cada uno de ellos, cómo usted va a verificar, qué medios usted va a utilizar para verificar que se vaya cumpliendo el indicador y los famosos supuestos. Vamos viendo, acá debería haber un ejemplo. Ejemplo de matriz, dice, de marco lógico. Lógica de intervención, el fin, que es el objetivo general. Tenemos el propósito, que son los objetivos específicos, y los componentes, que son los resultados. Dice resumen, contribuir al desarrollo turístico sostenible y el buen vivir de la provincia de El Oro y el cantón El Guabo. Ese es el objetivo general. El objetivo específico o los propósitos: fortalecer y promover las ofertas de servicios turísticos de las pequeñas empresas, las capacidades de gestión y emprendimiento local con la participación de los gobiernos locales, el Estado, empresa privada y articulada a la ruta Spondylus. ¿Sí? ¿Sí ven que todo guarda relación con el objetivo general? ¿Sí? Ahora los componentes: fortalecido y promovido las capacidades gestión turística en asociación, debe ser con los gobiernos locales y la empresa privada. ¿Sí? Eso es lo que se requiere, los componentes que van a permitir que el proyecto tenga buen resultado. Acá debe estar más, sí. Creada y mejorado los servicios públicos de acogida turística territorial, valorado y promovido ofertas de servicios y emprendimiento productivo turístico territorial. ¿Sí ven? Esto ya son los resultados, lo que se va o lo que se tiene que hacer, los resultados que se quieren. Aquí vienen las actividades. Entonces, por ejemplo, la actividad 1, elaboración de términos de referencia y elaboración de propuesta de identificación, elaboración participativa de políticas, elaboración del plan de desarrollo turístico cantonal, firma del convenio entre el Ministerio de Turismo. Aquí ya salen todas las actividades que van a formar parte del proyecto. ¿Sí? Y verán que en primera instancia todo esto está en papel. Entonces, imagínense tener este nivel de detalle en las actividades a hacer. Ya la implementación es mucho más fácil porque usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Esto lo pone, estas actividades lo pone en diagrama Gantt, establece un calendario, yo que sé, en un semestre, y usted va haciendo, ya, esto voy a hacer en una semana, la siguiente semana me voy a firmar el convenio con el Ministerio de Turismo, el día miércoles le pone fecha incluso, y a la selección y calificación de aspirantes le voy a hacer tal semana, y usted va estableciendo los tiempos y los responsables de las actividades. ¿Sí? Que también fue una parte que ya hemos visto. Si ustedes se dan cuenta, ya hemos visto varias partecitas del rompecabezas. Ahorita lo que estamos armando ya es el rompecabezas general. Vamos viendo la parte de indicadores. El indicador del objetivo general, que es contribuir al desarrollo turístico, dice, se encuentra en procesos de instalación del corredor territorial turístico y se encuentra con el apoyo de las autoridades, se cuenta con el apoyo de las autoridades provinciales y nacionales. Ese va a ser el indicador que me va a llevar a establecer que el objetivo o que el proyecto va caminando, ¿sí? Que está en instalación el corredor.
territorial turístico, que eso es lo que se intenta ya en la implementación para lograr con el objetivo general. El indicador del objetivo específico. Se han implementado las iniciativas de desarrollo turístico territorial. ¿Sí? Esto de fortalecer, promover ofertas de servicios turísticos y todo lo demás. El indicador de que esto ya está funcionando allá es que se han implementado esas iniciativas. Los indicadores del fortalecimiento, ¿sí? Promovido las capacidades de gestión turística en asociación con los gobiernos locales, allá. El indicador, primero dice, si se ha identificado y valorado los recursos y patrimonios turísticos del cantón, se ha constituido un grupo y capacitado 10 guías turísticos, número de grupos con potencial turístico rural identificados. Entonces, cada vez que yo voy evaluando, ¿sí?, este componente, los resultados de este componente, tengo que ir evaluando cada uno de estos puntos. ¿Se ha identificado? Sí. ¿Está constituido el grupo? Sí. El grupo, dice, el número de grupos con potencial turístico ya identificado. Al menos 15 operadores de servicios turísticos, listo, ahí usted va viendo. ¿Con qué fuente de verificación? Dice certificados y diplomas, fotos, memorias de eventos. Con esas va a ser la evidencia que usted va a identificar o va a ir cuantificando estos indicadores. ¿Sí? Ahí le revisa y le puede ver todo. Acá viene la programación e inversión. ¿Se acuerda que había una parte en el Semplades que decía lo del presupuesto? Sí, ahora ya tiene un presupuesto. Ahora, ¿cómo le programa en el tiempo en el que necesita usted el dinero? Porque digamos que el proyecto le vale $250,000, por poner un ejemplo. Pero no es que el primer día le desembolsan a usted 250,000, no. Le van a desembolsar conforme el programa de inversión que usted propuso. ¿Por qué? Porque dice que en el primer trimestre usted va a necesitar 50,000. Entonces el Estado en ese primer trimestre se planifica con el resto para destinar a pagos de otros proyectos y otros gastos que tiene el Estado, ¿sí? Entonces, es importante que usted le diga, en este primer trimestre no necesito los 250, solo necesito 50. En el segundo trimestre ahí sí necesito 100,000. Entonces el Estado va sacando el dinero y dice, ya, entonces el segundo trimestre yo tengo tus 100,000 para darte, y él se arregla con los otros proyectos y con los otros gastos que tiene, ¿sí? Entonces el desembolso no va a ser efectivo, y tampoco es que le van a poner en el banco y cuando usted quiera lo saca, no. Usted tiene que ir programándose según usted le ha ido planificando. ¿Sí? Otros aspectos, bueno, ahí está el resumen de todo esto. Aquí miren, aquí está haciendo un resumen de todo lo que estábamos revisando a grosso modo y la bibliografía. Vamos viendo. Ya. Ese sería entonces el segundo documento de los... Ojo, estamos revisando a breves rasgos los 3 documentos que les he revisado. Allá. Y aquí estamos ya con una guía para lo que es proyecto. Este ya está un poco más didáctico, ¿sí? Le habla de todo lo que es el proyecto, desde la definición de proyecto, que algo ya vimos anteriormente. Habla de la gestión, el diseño del proyecto, la planificación del proyecto, la ejecución y seguimiento del proyecto, la evaluación final y cierre del proyecto y la documentación, ¿sí? Este texto ya no es tan formal, es de manera general para todo tipo de proyecto, ¿sí? Este ya no es que es hecho por el Ecuador, por el Semplades,
¿no? Entonces, eso sí quiero que quede claro. Lo del SEMPLADES es mandatorio porque es una Secretaría del Estado la que está formulando la estructura y formulando el requerimiento de la documentación. Entonces, de eso no podemos salirnos, ¿sí? No podemos poner al formato que nosotros querramos. No, tenemos que cumplir con lo que dice el SEMPLADES. Un ejemplo de esa aplicación la vimos con lo de la universidad en cuanto a los proyectos de vinculación con la sociedad. Y este documento, si bien es cierto, también aborda todos los puntos del proyecto, pero esto no es mandatorio hasta cierto punto porque no está dado por la Secretaría ni por la ley, ¿sí? Pero sí es bastante didáctico para entender cada una de las partes del proyecto, ¿sí? Esto es de manera general y abarca para todo tipo de proyectos, desde su proyecto de titulación hasta el proyecto de inversión que vimos con el SEMPLADES o cualquier otro tipo de proyecto, ¿sí? Esto es ya de manera general. Entonces, a grosso modo podemos ver que las partes, ¿sí? Es la planificación, perdón, el diseño del proyecto, la planificación, la ejecución, la evaluación y la documentación, ¿sí? Esos vienen siendo los ejes importantes en todo tipo de proyecto. De pronto aquí pueden notar cosas que en el SEMPLADES no lo dice claramente, pero es obvio que usted debe entregar documentación de cada una de las partes. Aquí le pone como capítulo aparte para que no se olvide ¿sí? De que debe documentar cada una de las fases. El diseño, la ejecución, la evaluación y todo lo demás, ¿sí? Entonces este ya es el documento más didáctico, ¿sí? Pero yo lo que necesitaba y quería a ustedes indicarles es que hay el documento oficial, así como la ley. Usted puede revisar ley de tránsito en general, no necesariamente del Ecuador. Casi todos los países llevan lo mismo, ¿sí? Las señales de tránsito, el respeto del peatón, todo lo demás, todo general. Pero si ya vamos a que le cogió un policía y le va a sancionar, ahí no va a sacar el documento de la ley de tránsito de manera general, no, ahí saca la ley de tránsito del Ecuador, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la semejanza con lo que quiero yo indicarles acá. Este documento me habla de manera general de cómo diseñar, cómo planificar, cómo ejecutar, evaluar y la documentación que se debe llevar de un proyecto. Pero cuando usted lo haga, no va a decir, no, pues es que eso le hice en base a la guía para elaboración de proyectos. No, ahí lo que tiene que decir es, el proyecto lo hago en base a la estructura indicada por el SEMPLADES. Que este documento me sirvió para entender cómo diseñar, planificar, ejecutar, evaluar y documentar es otra cosa, ¿sí? Eso para que quede claro y no se me pierdan en el camino en cuanto a lo que vamos a seguir, ¿sí? Entonces, este documento de aquí lo vamos a seguir de manera formal de aquí en adelante. ¿Para qué la aclaración? Porque los foros que voy a abrir de aquí en adelante va a ser lo que estamos viendo de este documento. Ustedes van a ver en el SEMPLADES en qué parte lo toma o en el SEMPLADES contempla o no contempla, ¿sí? No sé si estamos claros. Vamos a seguir de aquí en adelante en clases este texto de acá, el de la guía, ¿sí? Por ser más didáctico y estar en teoría más completo. Yo sé que el otro también está completo, pero este es más didáctico, ¿sí? Entonces vamos a seguir. Y los foros que se abran de cada una de las partes, ustedes tienen que contestarme, pero en función de la estructura dada por el SEMPLADES. Eso en cuanto a lo de los proyectos. Si quieren abordar un poco más, un ejemplo de todo esto, pueden leerse, les invito a que se lean todo el documento completo de aquí de la unidad técnica de Machala, donde revisamos también y le dan la aclaratoria del por qué y también le están poniendo ejemplos. Eso es lo interesante. Me llamó bastante la atención la manera en cómo ellos presentan este documento. No solamente ponen lo que es. Ellos pudieron obviarse la parte de poner la explicación de por qué lo hacen
o los ejemplos, pero lo hicieron de manera didáctica, que me parece interesante. ¿Sí? Entonces, estamos claros. Ahora sí ya debe tener sentido por qué les expliqué y por qué les di una guía general de estos tres documentos. Sí, espero que no se me hayan perdido. ¿Sí? Y empezaríamos con el documento acá. Van a ver cuadros, talleres que se van a hacer. ¿Sí? Usted lo podemos hacer de un proyecto cualquiera, o si es que quiere y tiene adelantado una idea de su proyecto de titulación, puede ir avanzando. No hay ningún problema. De cualquier proyecto, de cualquier tema se lo puede hacer. La idea es que se entienda qué abarca cada una de las fases del desarrollo de un proyecto. ¿Sí? Miren, para los que les gustan los sistemas de control, aquí está el diagrama de flujo. ¿Sí? Aquí está el control que se ejecuta, se lo puede sacar también en diagrama de flujo. ¿Se acuerdan que el monitoreo era permanente e incluso había que hacer siempre una actualización de la línea base? ¿Sí? Miren, aquí en la teoría nos dice que debemos seguir este flujo. Entonces diseñamos, planificamos, ejecutamos, hacemos seguimiento. ¿Sí? Ha habido desviaciones, o sea, ¿nos ha salido las cosas conforme lo planificado o no nos ha salido? Si ha habido errores en cuanto a la planificación, no en cuanto a la planificación, sino tenemos resultados diferentes a lo planificado, eso significa la desviación. Dice sí, entonces hace una replanificación, ¿sí? Y vuelve a la parte de acá, o puede volver al diseño o a la planificación en sí. Si es que no, si es que usted está ejecutando de acuerdo a lo planificado, entonces eso continúa o finaliza. Listo. A ver, entonces, antes de ir, creo que eso, parte de esto ya le habíamos visto la clase anterior de las definiciones, como decía la guía de estudio, las definiciones básicas de. Entonces ahora ya estamos en el meollo ya del diseño. ¿Sí? Entonces más bien yo creo que de todo esto voy a hacer unas pocas diapositivas para el siguiente, para que quede más concentrado, ¿sí?, la información, y para que tengan también ustedes una guía de revisión un poco más rápido. Por el momento, para que no se me descuadren, entonces, a ver, quiero que me confirmen cómo se va a manejar estos tres documentos. A ver, vamos con el joven Paul Intriago. A ver, ¿me confirma si me escucha? Buenas noches. Ya, consulta general. ¿Está claro el por qué les di una breve descripción de los tres documentos? ¿Qué parte es la que no entiende? De la explicación del por qué les hablé de los tres documentos. Ya, de los tres documentos, ¿usted entiende que el primer documento es algo que a nivel Ecuador ya está determinado, identificado, es algo que debemos cumplir sí o sí? O sea, es la parte formal, la parte legal. Eso nos dice el primer documento, ¿sí? El segundo era un ejemplo, una aplicación
de una universidad para lo que era vinculación con la sociedad. Y este documento, que ya lo vamos a ver, si usted todavía no entiende que es un proyecto, aunque ya con los ejemplos que hemos puesto, ya usted debe tener una idea general de qué. Entonces este documento va a servir de guía para el entendimiento justamente de lo que son los proyectos, cómo formularlos y cómo ejecutarlos, ¿sí? Y que los foros, cuando se ponga un foro en el aula virtual, usted tiene que hablarme, pero respecto al primer documento. Si estamos, por ejemplo, acá viendo la temática del... A ver, pongamos un tema en específico. Ya, la idea del proyecto o generación del proyecto. Si estamos viendo este tema en este documento y si yo en el foro les pido hablar respecto de este punto de la generación de ideas sobre los proyectos, usted no tiene que hablarme de este documento, sino tiene que hablarme del otro, del SEMPLADES, del que sí es mandatorio para nosotros, ¿sí? Entonces usted va a tener que irse hasta acá, ¿sí?, al documento del SEMPLADES y ver la idea de proyecto, ¿sí? Y de pronto aquí en el capítulo 2, donde diagnostica el problema, ahí él está caracterizando, ¿sí?, lo que dice acá, la idea del proyecto. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer. Verán que les estoy diciendo y les estoy preguntando para que después no haya inconvenientes. Los foros va a ser en función del documento SEMPLADES. Las clases van a ser en función de este documento. Pero para que no se quede con la duda, mi estimado Paul, usted sí escuchó el ejemplo que yo ponía del padre de familia. Digamos que su hijo le pide $1,000 para comprarse una moto, que supuestamente está en oferta. Esas motos valen 5,000. Entonces cuénteme un poquito, ¿qué le diría usted a su hijo? ¿Cómo actuaría? No, ya le está diciendo, me voy a comprar una moto que está en oferta. Está dañada, sí, pero esa moto arreglándole... A ver, yo voy a ser su hijo y usted es el que me va a dar el dinero. Entonces yo le digo a usted, necesito que me dé $1,000 porque hay una moto en oferta. Está dañada, sí, pero por ese mismo hecho de que está dañada, lo están rematando en $1,000. Esa moto en el mercado está en unos 5,000. ¿Usted qué me dice? Ya, pero se supone que él está diciendo, o sea, usted es el que tiene que ir, ¿sí? Discerniendo los aspectos. Usted tiene que irle viendo si va a ser viable o no. ¿Por qué? Porque usted es el dueño del capital, ¿sí? Entonces, usted no va a ir a lo loco, ¿no? Yo le pido 1,000, claro, toma. No, entonces, usted tiene que ir desagregando cada cosa y ver el riesgo. Entonces, usted, si yo fuera usted, le preguntara al que le está pidiendo, le dijera, ¿ya hiciste una evaluación de los daños de la moto? ¿Sabes cuánto vas a gastar en los repuestos y en la mano de obra de la moto? ¿Te va a alcanzar los 1,000 para todo eso? ¿La moto tiene papeles o también hay que pagar las multas para que la matrícula esté vigente, esté al día? ¿Sí? Y si ya usted analizó todo eso, ¿sí?, entonces usted está diciendo, no, sí, $1,000 y que gaste unos 1,000 más en arreglos y más 500 de las multas serían 2,500, y si le venden en 5,000 hay 2,500 de ganancia, ¿sí? Entonces, en este pequeño ejemplo, usted ya ha hecho la planificación, el análisis, el presupuesto, ¿sí?, de un proyecto. Por eso es que me admira que usted me diga, no entiendo qué es un proyecto.
este ejemplo que acabamos de hacer es un proyecto. Póngale nombre, yo que sé, reparación, ¿sí?, de la moto X, ¿sí? Reparación, ¿qué sería? Reparación y venta de la moto X, ¿sí? El nombre del proyecto. Y el resto es solamente irle poniendo la formalidad, es irle colocando lo que requiere la estructura. Pero a breves rasgos, el ejemplo en sí ya es un proyecto de inversión, sí, porque usted está invirtiendo 1,000 para ganar 2,500. Claro que su hijo le ha de decir, no, a ver, no te voy a dar los 2,500 de ganancia. Por haberme prestado los 1,000, yo te voy a dar 500. Y él se va a quedar con los otros 2,000, ¿sí? Entonces, todo el análisis de eso es justamente el plantearse, ¿sí?, el diseñar, el planificar, el ejecutar el proyecto, ¿sí? Ese solo ejemplo cumple todos los pasos de lo que hemos nosotros revisado ahorita. Vamos viendo la ejecución de ese proyecto de la moto. ¿Qué tal si usted ya le dio los 1,000? Ya la moto está en la casa. Digamos que el que le iba a reparar es él, ¿sí? Y él ya pasa una semana y no le hace nada. Pasa 2 y no hace nada. ¿Qué pensaría usted de eso? Que ya le dio usted los $1,000. Ya compró la moto. Ya la moto está en el patio de su casa. Pero se suponía que le iba a reparar y no está haciendo nada. ¿Qué correctivo tomaría? No, ya compró la moto. Los 1,000 era para comprar la moto. Exactamente. Él solamente le pidió los 1,000, pero no le pidió para los repuestos. Entonces, él de pronto de otro lado, él está financiándose los repuestos. Entonces, pero usted ya tiene sus 1,000 invertidos. Usted tiene que preocuparse por lo suyo y decirle, bueno, dame una fecha. ¿A qué fecha tú vas a empezar ya a trabajar y en qué fecha vas a terminar? Si se da cuenta que estamos poniendo fechas y estamos poniendo responsables, y eso no sé si se acuerde, pero es un ejemplo que ya hicimos con un diagramita que se llama diagrama de Gantt para el seguimiento de los proyectos. Entonces, mire, en este pequeño ejemplo, parece pequeño, pero estamos aplicando todos los elementos de un proyecto. Ahí usted está haciendo seguimiento, usted está estableciendo fechas responsables para esta actividad, que sería el inicio de la reparación. Digamos que ya empiezan a reparar y en repuestos se le va más de lo planificado. Todo. Usted tiene que verle todo. Es justamente hasta allá voy. ¿Qué tal si todavía no termina de repararle completamente la moto y ya se le fue otros $1,000 más? O sea, ya está gastando 2,000 y todavía la moto no está reparada. Ahí se pone en duda, ¿no? Ahí se pone a pensar, debería ponerse a pensar. A ver, regresa, ven acá. ¿Qué es lo que te falta? Hagamos una evaluación. ¿Qué es lo que te falta por hacer? Ah, no, ya solamente me falta, yo qué sé, el sistema de encendido, las bujías y toda esa cosa. Sí, ya no me falta mucho. Entonces tú dime, usted tiene que planificarle. ¿Cuánto más te va a costar y qué tiempo más vas a necesitar para que ya quede la moto funcionando? Y ahí puede hacer la otra pregunta. ¿Ya están con los papeles al día o todavía no? Así es, no, todavía no ha arreglado eso. ¿Sí? Entonces hay otra actividad que le va a poner usted tiempo. A ver, te doy una semana para que hagas todo el trámite de ver cuánto es lo que debe la moto, cuánto hay que pagar, ¿sí? Todos los trámites para hacer el cambio de dominio y todas esas cosas de los dueños de las motos. ¿Sí? Te doy esta semana para que me digas cuánto va a costarnos. Y con todas y esas, digamos que gastó más de lo previsto.
Con todas las actividades e imprevistos, digamos que terminó costando la moto 4.500 y compran en 5.000. Le compraron a la final en 5.000. ¿Quién asume la pérdida? Bueno, no hay pérdida, ¿no? A usted le dijeron desde el principio, présteme 1.000 y yo al terminar este proyecto, el proyecto llamado moto, yo le voy a dar 500 más de ganancia. Entonces, ¿quién afronta la pérdida? En este caso usted no. Usted cumplió con sus 1.000, terminó el proyecto, él tiene que darle los 500. Pero él se quedó sin ganancia. Ese ya es del riesgo. Dígame. Uh-huh. Ajá. Claro, por eso lo que yo les suelo recomendar es que no se, ¿qué sería la palabra? No se entusiasmen, sería la palabra, mucho por cada cosa que van obteniendo. A qué me refiero con eso? Hay muchos de sus compañeros a lo largo de este tiempo que he visto que los muchachos van felices porque me dice, ya el coordinador me aprobó el tema, ya estoy al otro lado, ya prácticamente me gradué. Entonces, un gran error, ¿sí? Desde mi punto de vista. ¿Por qué? Y por eso digo, no le pongan todo el entusiasmo en cada cosa de los trámites que tienen que hacer o de la secuencia de su proyecto de titulación. No le pongan tanta esperanza en eso. No quiero matarles las esperanzas tampoco, pero es más bien para que ustedes vayan, ¿qué sería? Teniendo precauciones y vayan tomando correctivos para que no suceda lo que acaba de decir el compañero Bone, de que llega a cierta instancia y le dicen que no y nuevamente regresa, nuevamente continúa, le dicen que no y otra vez regresa. Entonces, acuérdense de la ejecución de los proyectos. Usted tiene que evaluar cada momento lo que está pasando, ¿sí? Y no tomarle a la ligera. ¿Por qué? Bueno, digamos que para suerte suya, el coordinador o el docente que le aprobó su anteproyecto es el buena nota que así nomás creo que sabe la materia. No quiero poner nombres ni decir nada, es solamente un ejemplo por si acaso, no lo vayan a tomar a mal. Digamos que justamente esa persona fue la que le revisó y le aprobó. Pero esa persona como docente, o sea, digamos que no le revisó completo o no está bien seguro del proyecto. Me aprobó, sí, pero yo no estaría cantando victoria todavía. Yo todavía me quedaría con que tengo que mejorarlo o tengo que, por lo menos, como se dice, tener una segunda opinión. Si ya un docente me dice, bueno, está bien, ya está listo para la aprobación, tener otra segunda opinión. Usted puede acercarse donde cualquier otro docente y decirle, mire, este proyecto tengo, esto es lo que tengo, estoy bien o estoy mal. Pero muchas veces ustedes se cierran a uno y tratan más bien de conseguirle al más inocente, por poner un nombre, al más inocente que todo aprueba, por poner un ejemplo. Todo documento donde le llega al docente, el docente coge y aprueba, ¿sí? Entonces,
eso sería crearse una falsa ilusión de. Entonces, más bien, vuelvo y repito, aplicando todo esto que estamos viendo y vamos a seguir viendo de los proyectos, hago una revisión de cada parte. ¿Le aprobaron el anteproyecto? Perfecto. Váyale revisando, vaya asesorándose por otro docente y vaya con pie firme ahora sí al siguiente paso, que sería ya la elaboración del proyecto. Nuevamente plantéele, ahora sí ya con más tiempo, con más bibliografía, con más conocimiento, haciendo mejor su presupuesto. Acuérdense que ustedes deben presentar un presupuesto en el anteproyecto, pero por lo general se inventan. Dígame. Ajá, así es. Sí, ya le entiendo por dónde va. A ver, sí, a ver, ahí se manejan dos enfoques. Por ejemplo, ¿qué dicen las autoridades respecto a los docentes? Las autoridades dicen, los docentes deben ser capaces de hacer investigación, de hacer esto, de hacer esto, de hacerlo de acá. Porque eso es lo que pide el puesto del docente de una institución superior pide que hagan investigación, que hagan proyectos, que hagan todo lo de acá y que sepan de los temas. ¿Sí? Ese es en teoría, pero vamos a la realidad. Hay unos docentes que son mejores para una cosa, pero no le hacen mucho a la otra cosa. ¿Sí? Son buenos en una, pero no tan buenos en otro. Y eso no analizan las autoridades. ¿Sí? Las autoridades ponen a todos por igual. Entonces a usted le tocó tal docente como tutor y el fuerte de ese docente no fue la tutoría o no fue los proyectos, entonces no va a tener una buena guía. Pero tampoco, bueno, ahí sí, ¿qué le digo? ¿De quién es la culpa? Hagamos el análisis de los 5 porqués y encontremos al culpable. De pronto puede ser una mediación, ¿sí? De pronto se debería dar a los docentes o identificar por carrera unos 2 docentes que estén afines a proyectos y que abarquen el mayor número de tesis, ¿sí? En su carga horaria, porque eso también, por más buena voluntad, al menos yo siempre les he recibido cuando estábamos en presencial a todos los muchachos que querían hablar de titulación, ¿sí? Pero hay que ver la carga horaria que el docente tiene. Yo tenía 1 hora de seguimiento de trabajos de titulación y no sé si ustedes me veían, pero había un montón de muchachos que me iban y me visitaban en la oficina ahí para hablar de los proyectos. Yo gastaba más tiempo del que tenía y esa es otra realidad. Entonces, sí es un asunto para analizarlo, sí es un asunto para encontrarle una mejor salida, ¿sí? Entonces, comparto con usted y ya le entendí su camino hacia dónde va, pero en todo caso usted podría optar, como ya no tiene de otra, si ya le asignaron un docente, tratar de también hacer el seguimiento con otra persona que usted considere que puede ser guía, ¿sí? Sin que lleguen a confrontamientos, porque sí se han dado los casos, no, ya entonces revísele, y eso pasa comúnmente. Por ejemplo, yo formo parte de una comisión que aprueba la tesis, y cuando defiende el muchacho se observan varias falencias, y el tutor se hace a un lado, cuando debería ser al contrario. El tutor debe ponerse al frente y guiarle para que corrija los errores. ¿Qué le dice el tutor más bien al estudiante? No, hable nomás con el que le dijo que estaba mal para que le diga qué es lo que él quiere que ponga. Entonces, eso también está mal, ¿sí? Entonces, sí es un tema del que se puede revisar y ver y encontrar alguna solución en beneficio de todos. En este caso, ustedes que son los que necesitan
salir y hacer un buen trabajo, vuelvo y repito, un buen trabajo de titulación, porque esa va a ser la carta de presentación. ¿Se acuerdan de lo que vimos? Oportunidades, la carta de presentación de ustedes hacia afuera. Listo, jóvenes, se me va a acabar ya el tiempo, entonces nos estaremos viendo el día miércoles, la próxima clase. Gracias y que tengan buena noche.